Muy buenos días. El momento que estoy grabando esta clase, la clase trata de la fisiología de las plaquetas, hemostasia y coagulación. Básicamente, una clase que hay que entenderla muy bien, una clase más o menos tediosa porque vamos a hablar de factores de coagulación, plaquetas y todo eso, pero básicamente es una clase bien didáctica si lo ven desde el punto de vista de los gráficos. ¿Qué son las plaquetas? Las plaquetas son discos, primero que todo las plaquetas como definición son discos delgados biconvexos que carecen de núcleo, ¿no? De 2 a 4 micrómetros de diámetro que producen en la médula ósea por fragmentación de los megacariocitos, ¿no? Esto como ya deben haber ustedes visto en sus clases de histología, un pequeño repaso que deben haber tenido ustedes en la primera clase, ¿no? Que se ha dictado de manera virtual. Tienen un promedio de 10 días, de 10 días. Por lo menos 4 funciones se han encontrado en estas plaquetas, ¿no? Cuando el endotelio pierde continuidad, la brecha se cierra por medio de una masa de plaquetas que se llama el trombo plaquetario o tapón plaquetario. La primera función sería la formación del trombo plaquetario. La segunda, los fosfolípidos que existen en la superficie de las plaquetas emplean un papel esencial en la coagulación sanguínea. O sea, algunas de las reacciones claves de esta ocurren en la superficie plaquetaria, sería la segunda función. Tercera, los granos plaquetarios liberan sustancias que favorecen y antagonizan la hemostasia, ¿no? A la vez que hay factores importantes para la cicatrización tisular. Y la cuarta función, que es la menos importante, es que la plaqueta tiene una actividad fagocitaria débil, básicamente. ¿Cómo es la estructura plaquetaria? Ustedes lo pueden ver acá. La plaqueta tiene una estructura característica con dos regiones. Una periférica, que es la hialómera, y una central, que es la granulómera, ¿no? Básicamente. La hialómera cuenta con un haz circunferencial de microtúbulos. Pueden ver ustedes en el gráfico. Que contienen la configuración de la plaqueta. También cuenta con la proteína actina y miosina, que es importante que ustedes se deben que poner cuando la concentración de calcio intracelular se eleva, se activa la sinasa de la cadena ligera de la miosina y se interactúa con los filamentos de actina para producir la contracción plaquetaria. La granulómera contiene un sistema de canalículos, gránulos secretorios, uno o dos mitocondrias y partículas de glucógeno diseminadas. Sin embargo, la plaqueta carece de núcleo y por lo tanto no es capaz de sintetizar proteínas. El sistema canalicular de la plaqueta es de dos tipos, como pueden ver, de la parte de gránulos. El sistema de canalículos que está conectado a la superficie es análogo a los túbulos T. Los túbulos T. Se abre sobre la superficie de la plaqueta en varios puntos y es la vía principal para la descarga de productos secretorios que se activan en las plaquetas. Y ahí el sistema tubular tenso, que es análogo a los túbulos L. L porque es L del músculo esquelético y mantiene una concentración elevada de calcio en su interior, ¿no? Estamos hablando de la plaqueta. Este calcio se libera hacia la situación de la plaqueta cuando ésta se activa, ¿no? Ahora vamos a la parte de los gránulos plaquetarios, que pueden ver ahí, están clasificados en 3 tipos: alfa, densos y liposolubles, ¿no? Los gránulos plaquetarios alfa contienen muchas sustancias de tipo que pueden encontrarse en general en la circulación sistémica, ¿no? En el plasma. Por lo tanto, no siempre tiene un papel fisiológico importante en la plaqueta, ¿no? Un ejemplo es el factor de von Willebrand, importante para la adhesión plaquetaria.
pero que obviamente se puede encontrar sin necesidad de la función plaquetaria en sí, ¿no? Pero hay granos que sí tienen importancia porque no existen en el plasma hasta que se secretan a partir de la plaqueta activada, que son el factor 4 de las plaquetas, que ahorita lo vamos a hablar, entre otras cosas, ¿no? Los gránulos densos que están ahí secretan el ADP, ¿no? El ADP. También hay serotonina, que también lo vamos a ver. Y el que sí no vamos a tocar es una diapositiva especial, es los lisosómicos. Los lisosómicos, como ustedes ya deben recordar por su clase de biología, de histología, participan ya en la destrucción, en la muerte, la apoptosis de un elemento celular, ¿no? Un elemento orgánico vital. Entonces, estas se secretan cuando la partícula comienza a desintegrarse. Es ya cuando la plaqueta finalmente deja de existir, ¿no? Se mece, ahí se secretan las lisosómicas. Pero vamos a lograr los alfa, ¿no? Y como ya mencionamos, hay sustancias que tienen ya una función general, no solamente planetaria, que se encuentran en el plasma, que es el factor de von Willebrand. Lo importante son los que no se encuentran en el plasma, que es el factor 4 de las plaquetas, la trombospondina, factor de crecimiento derivado de plaquetas y factor de crecimiento transformante beta y la fibronectina, ¿no? El factor 4 de las plaquetas que une al sistema antitormina 3 heparina, que vamos a ver más adelante, que es la parte del equilibrio hemostático. La trombospondina, que se une a los receptores glicoproteicos en la superficie de la plaqueta y desencadena la agregación plaquetaria. Los dos factores de crecimiento derivado de plaquetas y factor de crecimiento transformante beta son quimioatrayentes para leucocitos, células del músculo liso y fibroblastos. También estimulan la mitosis de estas células. De esta manera, estos dos factores de crecimiento participan en la inflamación y cicatrización de las heridas, ¿no? No capite, el factor de crecimiento de las plaquetas es inapropiado, puesto que este factor no solo se incrusta en las plaquetas, sino también monocitos, macrófagos y células endoteliales, ¿no? Simplemente se le puso factor de crecimiento de las plaquetas, pero hay en otras células que son las que les he mencionado, ¿no? Y la fibronectina es un elemento que facilita la adhesión plaquetaria al sitio de lesión, sitio lesionado. Los gránulos densos de la plaqueta secretan el ADP, que es el difosfato de adenosina, el adenosina difosfato, y lo que va a hacer es amplificar la activación plaquetaria, ¿no? También se secretan serotonina, que genera la construcción de arteriolas y favorece la hemostasia, ¿no? O sea, simplemente tienes una lesión para que no se pierda sangre, de una manera simple, vulgar de decirlo, tiene que contraer el vaso, ¿no? Como si fueras un torniquete fisiológico, y diferente el torniquete que tú haces si tú te sangras y comienzas a presionar con una madera, una venta, etcétera, ¿no? Un torniquete que se le llama, ¿no? Simplemente es la manera de evitar la pérdida es por la serotonina. Vamos a hablar de otro elemento importante que son las integrinas plaquetarias, que se ubican en la superficie de la plaqueta, ¿no? Son moléculas de adhesión celular, glucoproteicas, son glicoproteínas, y son de dos subtipos, ¿no? La glucoproteína 1B, que se detecta en todas las plaquetas, y la glucoproteína 2B3A, que se forma después de la activación plaquetaria, ¿no? La glucoproteína 1B, como lo hemos mencionado, es importante para la adhesión plaquetaria, en tanto que la glicoproteína 2B3A es importante para la agregación, o sea, para formar el tapón plaquetario. Entonces, cuando ya lleguen cardiología, les van a hablar mucho de las actividades de la glicoproteína 2B3A, de infarto de miocardio. Esta es la explicación fisiológica de eso.
Simplemente debemos evitar que se siga tapando la arteria afectada, la arteria coronaria, etcétera, para evitar que haya mayor extensión de daño lesional a nivel cardíaco. Y hablamos brevemente algo que ustedes seguramente han visto en sus clases de primer y segundo año, que es el conteo plaquetario, que se ubica entre 150.000 a 400.000 con el público, ¿no? Que es un conteo plaquetario de unas plaquetas trombocitos normales, ¿no? No hay ninguna alteración que ustedes encuentran un parámetro entre esos niveles, ¿no? Entre ese intervalo. Sin embargo, hay unos términos que deben conocer, que es la trombocitopenia y la trombocitosis, que habla de los extremos negativos o sea, un déficit con exceso, ¿no? La trombocitopenia es la condición, obviamente, en la que existe una caída del conteo plaquetario por debajo de 150.000, obviamente, ¿no? Puede provocar, obviamente, pero eso ya ustedes ya lo van a ver en clases de clínica, de repente también en fisiopatología. Y la trombocitosis, que es un exceso de plaquetas más de 400.000, y hay una expresión ahí a eventos trombóticos, es lo contrario. En el caso de la púrpura, cuando me sangra, la trombocitosis expresa la facilidad de formar trombos, ¿no? O sea, son condiciones fisiopatológicas clínicas que ustedes ya lo van a ver más adelante y que no se va a tocar en esta clase. Vamos a la parte ya en sí, la parte en sí del motivo de la reunión, que es la hemostasia. Hace referencia a la detección del sangrado. Hay que detener el sangrado de esta persona. Ocurren tres pasos importantes, que es la construcción del vaso dañado, la formación de un trombo plaquetario y la construcción y disolución del coágulo. O sea, la construcción del vaso dañado, ¿para qué? Para reducir la velocidad de la hemorragia, como decimos. La formación del trombo, que es detener la hemorragia al cubrir el defecto del endotelio. Y vamos a estirar este concepto, lo estiramos más. Pues si queremos desgranar más, ya lo podemos dividir en que la hemostasia tiene estos elementos formativos para finalmente recurrir a la definición del sangrado. Es la construcción del vaso dañado, formación del trombo plaquetario, la estabilización del trombo plaquetario, la retención del coágulo y la fibrinolisis. Son 5 fases que ustedes van a tener. Obviamente hablamos de la construcción del vaso dañado, la formación del trombo plaquetario, ¿no? Que es el cúmulo de plaquetas para tapar el defecto. La activación del trombo plaquetario se refiere porque primero que todo se presenta a través de la formación de los hilos de fibrina, ¿no? Que se entrecruzan en su interior, se decruzan, ¿no? Se entrecruzan. Esto implica obviamente la conversión somática de la proteína plasmática fibrinógeno en fibrina. Dentro del proceso acelerado que es la coagulación y formación del coágulo, que ustedes ya lo van a ver. Estos hilos de fibrina se unen a las integrinas ubicadas en las plaquetas que ya vimos y las anclan juntas para formar un trombo o coágulo. La retención del coágulo tira de los bordes de la herida. Acá vemos ya más extenso. Se me corrió la retención del coágulo, es cuando se tira de la herida para acercarlos, lo que favorita su cicatrización. O sea, simplemente ya se está reparando y lo que busca es acercarse para ya comenzar a cerrar, ¿no? Para que se cicatrice la herida. La retención del coágulo se debe a la contracción de las plaquetas, eso que vimos nosotros, ¿no? Por las proteínas contráctiles. Las cinturones también se requieren para la retención del coágulo
debido a que entran las plaquetas del hilo de fibrina. Y la fibrina dice que es la disolución de este coágulo. Ya se reparó todo y hay que sacarlo. Requiere para estar el flujo sanguíneo normal la situación cicatrizada. Se produce una sustancia que se llama la plasmina, obviamente, que degrada la fibrina por vía enzimática. La plasmina se forma a partir del plasminógeno, como ustedes pueden suponer, por efecto del factor activador tisular del plasminógeno, que se encuentra en las células endoteliales. Un punto acá, me pueden decir, ¿qué pasa si, digamos, que la fibrinosis ocurre muy rápido, ¿no? Entonces, simplemente no se pararía el defecto, ¿no? Pero lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Que las plaquetas de los coágulos recién formados son menos susceptibles a la fibrinolisis que los coágulos antiguos. Esto se debe a que las plaquetas tienen el inhibidor, el activador del plasminógeno. Esto asegura que los coágulos se degradan solo después de que se tenga un tiempo suficiente para permitir la cicatrización del tejido. O sea, de esa manera se evita que la fibrilisis sea muy rápida. Porque si tú tienes un defecto, tapas el y, digamos, ocurre la fibrinosis rápida, ese se va a seguir sangrando, se va a pedir. Entonces, eso lo ayudan porque las plaquetas jóvenes tienen este elemento. Ahora vamos a la formación del tapón plaquetario, más que todo en sí, que es cuando las plaquetas entran en contacto con la fibra de colágeno subendotelial. ¿No? El tapón plaquetario se forma en 4 fases, que es la adhesión plaquetaria, la activación plaquetaria, la agregación plaquetaria y la contracción plaquetaria. Son 4 fases que ustedes van a ver. La adhesión plaquetaria requiere el famoso factor de von Willebrand, que ya lo vimos, que se encuentra en el endotelio vascular. Y también, obviamente, en el plasma, ¿no? Es un factor que es sistémico en general. Cuando el endotelio se interrumpe, el factor de von Willebrand se une a la fibra de colágeno. La fibra de colágeno se une a los expuestos, ¿no? Al unirse al colágeno, el factor de modifica de tal manera que queda capacidad, como dice ahí, para unirse a la glucoproteína 1B de la plaqueta. De esta manera lo ancla la plaqueta al colágeno subendotelial. Esto es lo importante de la adhesión plaquetaria. La activación plaquetaria, obviamente, es con el incremento del calcio intracelular que se presenta dentro de la plaqueta una vez que esta se ancla al colágeno a través del von Willebrand, ¿no? El contacto con el colágeno activa mecanismos hormonales de tipo 2C. Tienen mecanismos hormonales que se presentan en ustedes, los que fueron mis alumnos el año pasado lo vieron, ¿no? Los mecanismos hormonales. ¿No? Y trabaja con el segundo mensajero IEP3, que desencadena la liberación del calcio del sistema tubular denso de la plaqueta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las plaquetas se van a contraer, van a formar fibrotos, descargan sus gránulos y expresan, desarrollan el factor de la integrina glucoproteína 2B3A. ¿No? La activación de la plaqueta también induce la formación de interleucano 2, que produce una elevación adicional del calcio en el citosol. De esta manera, se produce un ciclo de retroalimentación positiva de activación plaquetaria. ¿No? El ADP que se encuentra en el glabo denso contribuye a la activación de las plaquetas en reducir también el tromboxano A2. La agregación plaquetaria es la otra función, el otro paso que ocurre. Es cuando la glucoproteína 2B3A se une a la trombospondina, ya vimos. Se une a la trombospondina, que es la proteína de adhesión que secreta el trombocito, ¿no? Ya lo vimos. La glucoproteína 2B3A se une al fibrinógeno que existe en el plasma.
La agregación plaquetaria se presenta por efecto de la formación de puentes cruzados entre la trombostendina y el fibrinogen, ¿no? Básicamente para desmenuzar la parte que hemos hablado de la formación del trombo plaquetario. Y ahora vamos a la parte central, que vamos a dividirlo en dos partes, que es la parte de la teoría clásica de la coagulación y la teoría molecular, ¿no? Entonces, coagulación sanguínea se desencadena, esta es la parte clásica, ¿no? Se desencadena a través de un sistema de cascada. Esto termina con la formación de la fibrina. Se desencadena por dos mecanismos, el extrínseco y el intrínseco. Los dos convergen en una vía común, que es por la activación del factor 9, y termina con la formación de hilos de fibrina, ¿no? Obviamente dirán cómo se inician, ¿no? Entonces, brevemente la vía extrínseca se inicia por la acción del factor celular y la vía intrínseca se forma a partir del contacto de las plaquetas con superficies con cargas negativas como el cristal, por ejemplo. ¿Por qué se denomina intrínseca? Debido a que todos los factores que requieren esta vía se encuentran en el plasma. Se piensa que es por medio de la vía intrínseca de la sangre coagula cuando se permite que permanezca un tubo de ensayo de vidrio. Los vasos sanguíneos lesionados también pueden activar la vía intrínseca debido a que el suelo expone a la fibra de colágeno de la pared vascular. Brevemente, ¿cuáles son estos factores de la coagulación? Entonces, factor 1, que es el fibrinógeno. Factor 2, que es la protrombina. Factor 3, que es el factor hístico, la tromboplastina hística. Factor 4, que es el calcio. Factor 5, que es la proacelerina. Factor 6, no se emplea actualmente, ¿no? Factor 7, que es la proconvertina. Factor 8, que es el factor antimofílico A. Factor 9, factor Crispman o antimofílico B. Factor 10, el Stuart. El 11, el PTA. El 12, el factor de Hageman. El factor 13, factor estabilizante de la fibrina y todo lo demás que la proteína, cilinógeno de alto peso molecular y von Willebrand. Y ahora este cuadrito clásico que ya les he puesto ya 2 años, es muy importante para graficar todo esto que estamos hablando. Entonces tenemos acá en la parte superior dos acápites de intrínseca y de extrínseca, ¿no? La vía intrínseca requiere 4 factores de activación de contacto, importante para mencionar. El factor 12, que lo pueden ver ahí ustedes ahí, el factor 11, que lo ven más abajo, activado por el 12 activado, la precalicreína y el cininógeno de alto peso molecular. El factor 12 se activa en 12 activado cuando entra en contacto con una superficie de carga negativa. Por eso lo pueden ver ustedes, activación por contacto. El factor 12 activado a su vez activa el factor 11 que ven ahí, el 11 activado. Ahora, la formación del factor 12 activado se potencia en gran medida mediante la activación de la por retroalimentación a partir de la precalicreína. Así que es otro de los factores importantes. El factor 12 activado activa la precalicreína y la convierte en calicreína, que a su vez activa una menor cantidad de 12 en 12 activado, o sea, se van ayudando entre ambos. Y el cilinógeno de alto peso molecular en buen trabajo. Entonces, el cilinógeno de alto molecular es responsable de atraer a la precalicreína y al factor 9, que es el que está más abajo cuando ven en vía común. Ambos se encuentran unidos al cilinógeno de alto peso molecular en el plasma. Y eso lo queda hasta el sitio de reacción con el factor 12. Esto es posible puesto que el cilinógeno de alto peso molecular, al igual que el factor 12, son atraídos hacia la superficie con carga negativa que provee el sitio de reacción. Entonces, esa es la importancia, lo básico que tienen que saber
de la vía intrínseca para esta parte. Hablamos a la vía extrínseca. Tiene lugar cuando el factor tisular, que es una glucoproteína que se libera a partir de fibroblastos y células musculares lisas de la pared del vaso sanguíneo, surge común con un factor 7, como ven ahí, para convertirlo en 7 activado, pero a la vez también es un cofactor para el 7 activado, o sea, para ambos. La unión del factor tisular con el factor 7 o el 7 activado debe ocurrir en presencia de fosfolípidos de membrana. En fosfolípidos de membrana tiene que ocurrir eso. De esta manera la reacción se presenta en particular en los fibroblastos, como está ahí, ¿no?, mencionado en la parte superior, de pared de vaso sanguíneo y de la membrana celular del fibroblasto, provee los fosfolípidos necesarios para que ocurra esto. Donde el factor tisular se une al factor 7, como ya vimos, promueve la activación del 7 activado. Cuando el factor tisular se une al factor 7 activado, el complejo factor 7 activado, cataliza la activación, como ustedes ven más abajo en la flecha, del 9 y con debilidad también del factor 10. ¿No? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? El 9 se convierte en 9 activado. O sea, convergen ambos. Para la activación del factor 10 se requieren fosfolípidos plaquetarios. Por tanto, ocurre en la superficie de la plaqueta. Ya se activó el factor 9, lo de abajo, la activación del factor 10. La superficie de la plaqueta se forma un complejo de factores 10, que está ahí, 9 activado, que es el que está arriba, que es el que originó la vía común, factor 8 activado, y los fosfolípidos plaquetarios, PPL, por sus siglas en inglés, y además de iones de calcio. Este complejo se llama el complejo tenaza y genera la transformación finalmente del factor 10 en 10 activado. De igual forma, la formación de la trombina se requiere los fosfolípidos plaquetarios también, por lo que ocurre en la superficie de la plaqueta también. La trombina se extiende de la molécula de protrombina por efecto del factor 10 activado, 5 activado, fosfolípidos plaquetarios, calcio, que se une a la protrombina, que es el factor 2. Algunos le llaman este complejo protrombinasa, ¿no? El factor 10 activado corta a la molécula de protrombina en 2 sitios para formar la trombina. Y esos sitios que forman, por la extinción, forma la trombina, un fragmento residual es el fragmento 1.2. Se menciona que en los estados en que existe hipercoagulabilidad, el fragmento 1.2 tiene un marcador útil en las reacciones activas de trombina. Para la formación de monómeros de fibrina ya bajamos del cuadro. Los monómeros se forman a partir del fibrinógeno, obviamente. Formación de la trombina. La molécula de fibrinógeno está constituida por 3 pares de cadenas que son idénticas. Ojo. A, alfa, B, beta y gamma. Perdón. Sí, gamma. Las 3 cadenas se encuentran distribuidas en forma simétrica con sus grupos NH2, unidos mediante puentes disulfuro. Delta, perdón. Antes A, alfa, beta y delta. Unidas mediante puentes disulfuro para formar un nódulo central, que es el nudo disulfuro. La trombina extiende segmentos cortos de los extremos terminales NH2 de las cadenas alfa y beta para formar el monómero de fibrina. Es lo que ven ahí. Finalmente, la prolongación de los monómeros de fibrina, los monómeros
se polinizan al inicio mediante la formación de enlaces no covalentes para constituir tiras de fibrina. Los enlaces se forman tanto en el extremo, un extremo y otro, entre los nódulos distales, como de lado a lado entre el nódulo central y el nódulo distal. En el nódulo central, los enlaces se forman en los sitios activos que se configuran tras el desprendimiento de los grupos NH2 de las cadenas alfa y de beta. Importante eso. Finalmente, ¿cómo se estabilizan los polímeros de fibrina? La posición de fibrina se constituye por la formación de enlaces no covalentes entre los monómeros de fibrina y por tanto son débiles de la perspectiva mecánica. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Se fortalecen más resistentes por efecto del factor 13 que ven ahí, que polimeriza la fibrina al catalizar la formación de enlaces peptídicos entre los monómeros de fibrina. La trombina extiende el factor 13, como ven ahí, para obtener su forma activa en 13 activado. Después del el factor 13 sufre un cambio de conformación de tal manera que sus moléculas de cisteína quedan expuestas a la superficie. Son estas moléculas de cisteína las que catalizan la formación de enlaces peptídicos entre los monómeros de fibrina. Otro punto, ¿qué pasa con los demás factores? ¿No? La activación del factor 7, 8 y 5 no tiene lugar ya entre la regulación regular de la pescada, ¿no? El factor 7 se activa por efecto de varios factores, entre los más importantes son el factor tisular y el factor no activado también se activa, también activa el factor mismo, es el 7 activado, que es una autoactivación, ¿no? Los factores 5 y 8 tienen solamente un efecto de retroalimentación que requieren 10 activados y trombina, ¿no? De repente, uno que no he mencionado, que es el papel del factor 4, que ¿no? Vamos a decir que casi no se ven todos los puntos de la cascada de la población, como ustedes han visto. La hipocalcemia clínica no altera la población para la cual sería necesario que el calcio que ya hasta la alcanzación es demasiado baja. Mucho antes de que esto ocurra, se produce la muerte secundaria de titanio y hipocalcemia. Ahora vamos a hablar de simplemente lo que es más moderno, ¿no? Obviamente, más sencillo para nosotros es la parte de la vía clásica, ¿no? Un modelo celular de televisión que lo van a encontrar en revistas y todo, que es bueno tocarlo, ¿no? Entonces solamente con este cuadrito lo vamos a tocar, ¿no? O sea, el modelo celular habla de tres fases nada más: iniciación, propagación y amplificación. Tres fases. Perdón, pero no en ese orden: iniciación, amplificación y finalmente propagación. Ya, primero la iniciación, después se amplifica y después se propaga. Entonces, el proceso de cohesión es iniciado por la expresión, igual que como ven en la vía clásica, por la expresión del factor tisular y su interacción con el factor 7 circulante. El factor 7 circulante, como lo ven ahí, interactúan. Obviamente, está además decir que las células ricas en factor tisular son fibroblastos, células musculares lisas, ¿no? Y aparte que luego de un daño vascular por la expresión del factor tisular, se producen células activadas con monocitos, neutrófilos, que pueden utilizar en su membrana cuando son estimuladas por citoquinas, factor 2 activado o endotoxina. Ese es lo más importante del módulo celular, ¿no? Que no solamente habla de la parte de los fibroblastos y las musculares, sino ya habla de células que son estimuladas por cascada de citoquinas. Es una de las explicaciones por actualmente están escuchando esta clase del SARS-CoV-2, del beta coronavirus, no coronavirus o COVID-19, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces que se inicia la carga de cohesión, incluso que puede haber una hipercoagulabilidad en ese paciente, ¿no? Entonces lo importante, por eso que también se toca,
del modelo celular de la población. También se ha hablado en los últimos años del disulfuro isomerasa de proteínas, ¿no? También, que es a través de la selección de tioles de manera alostérica, pero, ¿no? que, que los genes de esta es a través de la selección de tioles de manera alostérica y provocada la expresión de la molécula activa, ¿no? Entonces se ha visto que es una teoría controvertida, pero sí es claro que el PDI, que es como se le menciona al disulfuro isomerasa de proteínas, es previo a la conexión de plaquetas y formación de fibrina en el sitio del injurio. Es lo que se señala. Se dice que su origen podría ser endotelial o de otras células de la pared vascular, así como plaquetario, y podría ser un cofactor del factor tisular, en función de la activación del sistema de cohesión. Eso para mencionar esa parte. Las plaquetas, ¿no? Tienen importancia en el proceso de la cohesión, ahí lo vemos abajo, plaqueta aerial, que es endotelio. Una vez que se adhieren y se activan, expresan la P-selectina y el CD40 ligando en su superficie, lo que permite el reclutamiento de micropartículas que expresan factor tisular. Estos vienen provenientes de leucocitos activados que expresan P-selectina y CD40 ligando, ¿no? Así hay un reclutamiento posterior de leucocitos, especialmente monocitos como ven ahí, que por esta activación expresan el factor tisular y generan más micropartículas, ¿no? O sea, se atrae elementos al sitio de lesión por medio de estos dos componentes, ¿no? La PC15 y CD40 ligando. Entonces, ¿qué va a pasar? El factor tisular inicia el proceso formando un complejo con el factor 7. El factor 7. Generando un ciclo de activación del factor 7 activado. Este efecto cofactor ejercido con el factor tisular sobre el factor 7 promueve la activación del factor 7 activado. Como lo ven ahí. A través de un mecanismo en que las cantidades mínimas de factor 7 activado existentes siempre en la situación forman un complejo con el factor tisular, aumentando en gran medida su actividad proteolítica, promoviendo autoactivación del factor 7 y activación del factor 10, como ven ahí, para convertirlo en 10 activado y va a convertir a su vez al factor 9 en 9 activado, como lo ven ahí también. Una vez que el factor 10 activado es generado, puede contribuir a la activación del factor 9 por medio de una reacción concertada, por eso lo ponen ahí, con el factor 7, perdón, con el factor 7 activado y el factor tisular. El factor 10 activado deja la superficie de la célula que se expone el factor tisular para poder actuar sobre estas superficies celulares activadas, que en realidad es rápidamente inhibido, señores, por el inhibidor de la vía del factor tisular, TFPI, en sus siglas, ¿no? En inglés, obviamente. Entonces, otro importante del modelo celular, que habla de este inhibidor. Debido a que se forma un complejo cuaternario, el complejo cuaternario que se forma, que es el factor tisular, 7 activado, 9 activado, y el TFPI, que como lo vimos es el inhibidor de la vía del factor tisular, que limita la formación y la acción del factor 10 activado. Eso es lo que lo afecta. Todo ese complejo cuaternario es lo que inhibe la acción del factor 10 activado. Adicionalmente, obviamente, puede ser, como lo vamos a ver en el equilibrio hemostático, puede ser inhibido por la antitombina. Y ambos procesos limitan la difusión del factor 10 a otras células. En cambio, en la superficie de la célula se expresa el factor tisular, que es capaz de unirse al factor 5 activado, como lo ven ahí,
Y actuar sobre la proteína produciendo pequeñas cantidades de factor 2 activado. Desactivado. Quizá por ahí el gráfico no ayuda, porque solamente se da la activación, pero para otro lado, ¿no? Pero se presentan pequeñas cantidades de factor 2 activado, pero en una cantidad muy ineficiente. La capacidad de retroalimentación que tiene el factor 10 activado sobre la activación del factor 7 depende además del flujo sanguíneo, y no solo importante de baja velocidad de flujo. Entonces, a altas velocidades no va a servir el factor 10 activado. Por eso es importante tocando o concatenándonos con la parte de, de la vía clásica, es importante que se constriñe el vaso. Son cosas que el modelo celular tiene o comparte con la vía molecular, el medio celular. El factor 9 activado, en cambio, no es inhibido por, ojo, el factor 9 no es inhibido por el TFPI. Y de esa manera puede difundir a otros superficies celulares y así participar en la fase de propagación, que es la siguiente, es la tercera fase. Luego viene la fase de amplificación. Las pequeñas cantidades de factor 2 activado, como ven en el recuadro, tomadas en la fase de iniciación, son capaces de promover la activación de los factores 5 y 8. 5 y 8, ahí como ven en el gráfico, 5 y 8. Estos, o sea, en 5 y 8, obviamente 5 activado y 8 activado. Estos cofactores favorecen la acción del factor 10. Factor 10. Como ven ahí, sobre el factor 2 y la del factor 9, por el factor 10 en los complejos proton, vinasa y penasa, que ya vimos. Que vimos de la vía clásica, el modelo clásico. Ya, respectivamente, o sea, el factor 10 activado sobre el factor 2 y la del factor 10, 9 activado sobre el factor 10 en los complejos, protominasa el primero y penasa el segundo. Esta reacción se lleva a cabo en las superficies con fosfolipida de carga negativa de las plaquetas activadas en el factor 2. Además, como ustedes pueden ver ahí, el complejo factor de von Willebrand, factor 8, se une a las plaquetas a través de la glicoproteína 1B, ¿no? La proteína 1B, las integrinas plaquetarias que tocamos, haciendo más suficiente la activación del factor 8 por trombina. Por eso que ven 8 activados. Y la fase de propagación se lleva a cabo en las células que expresan fosfolípidos aniónicos como la superficie de plaquetas activadas. El factor 2, acelerada en el complejo, por el complejo proton-vinasa, ensamblado en la superficie plaquetaria, es capaz de activar el factor 11 en presencia de calcio y protonbina. Ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? El factor 11 generado contribuye amplificando el proceso que culmina con la producción de grandes cantidades de protombina, conocido como el estallido de la trombina. Esto lo lleva a cabo a través de la activación adicional del factor 9 a 9 activado, como lo ven ahí, aumentando la velocidad de reacción del complejo penasa intrínseco. En esta etapa son importantes los factores de alta afinidad que poseen plaquetas para los factores 9, 10 y 11. En la generación del factor 11 activado, también intervienen las denominadas proteínas de fase de contacto. Entre ellas se encuentran el factor 12 y la precalicreína, que son precursores de serinoproteínas y los quininógenos de alto peso molecular. Otro momento en que se dan la mano ambos modelos.
Y eso es lo que podemos hablar del modo celular, la coagulación. Ya para acabar, el último punto, equilibrio hemostático. Tres mecanismos para el equilibrio hemostático. Inhibición de la agregación plaquetaria es uno, inhibición de la coagulación y la fibrinolisis. O sea, no podemos, en ese primer la persona no puede estar eternamente pues coagulándose. No tiene que haber un momento algo que lo antagonice para que no haya formación de trombos que puede generar desorden cerebrovascular, infarto de miocardio, necrosis celular con diabético, ¿no? Que puede llevar a la amputación, etc., ¿no? Y tocamos a los inhibidores de la agregación plaquetaria, ¿no? Tenemos los tipos, tenemos los endógenos y los exógenos, ¿no? Por lo general es un equilibrio dedicado entre el tromboxano A2, que promueve la agregación plaquetaria, y la prostaciclina, que la inhibe. El tromboxano A2, lo vieron ustedes, se sintetiza en las plaquetas. ¿Qué es lo que hace la prostaciclina? Estimula a la ciclasa de adeninato de la membrana, incrementa las funciones de monofosfato cíclico de adenosina, la AMP cíclica, dentro del paquete. El AMP cíclico estimula la ATPasa de calcio y con incrementa el bombeo de este ion hacia el sistema tubular denso dentro de la plaqueta, lo que tiene por consecuencia la inhibición de concentración en el citosol. Así la prostaciclina inhibe la tensión de la plaqueta. El tromboxano A2 produce un nivel de ion cíclico en la plaquética y genera el efecto opuesto. Ese es el papel para inhibir la agresión plaquetaria. El ácido acetilsalicílico, conocido como aspirina, mal conocido como aspirina porque aspirina es el nombre comercial, del laboratorio Bayer fue el primer producto que se hizo esto, inhibe en forma irreversible, o sea, por el resto de su vida, a la plaqueta, por la vía de la ciclooxigenasa para la oxidación del ácido araquidónico. Al interrumpir el ciclo de amplificación de la activación plaquetaria, el ácido acetilsalicílico reduce al mínimo la activación y la agregación plaquetaria. Esto hace que este fármaco sea valioso para la prevención de la trombosis, por eso que se da como prevención primaria. También inhibe la oxidación del ácido araquidónico en las células endoteliales, con lo que disminuye la secreción de prostaciclina. Sin embargo, el efecto es más débil en comparación. Hay la ingestión de ciertos aceites de pescado que prolonga el tiempo de sangrado, o sea, ya quieren hablar de medicina natural. Que reducen a partir de los fosfolípidos de la membrana plaquetaria. O sea, aceite de pescado que reducen la dirección del ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos de la membrana plaquetaria, y que medio limitan la síntesis de tromboxano A2. ¿Quiénes son los que inhiben la activación, la coagulación? Tenemos la vía de la proteína C y la vía de la antitrombina heparina. La vía de la proteína C está compuesta por tres factores proteicos. Los tres factores proteicos que son la proteína C, la trombomobilina y la proteína S. La proteína C se activa por efecto de los factores 10 activados y la trombina. Y esta proteína C inactiva los factores 8 activados y 5 activados. El sistema antitrombina heparina, podemos hablar que la antitrombina 3 se encuentra en el plasma y en el endotelio vascular, inactiva factores de la coagulación, entre ellos la trombina. El sulfato de heparina solo se encuentra en el endotelio vascular y inhibe, obviamente, todo este complejo inhibe la producción de trombina, a partir de esta trombina, y la acción de la trombina sobre el fibrinógeno. La heparina potencia la antitrombina 3, ¿no?
Hay anticoagulantes exógenos, que es los quelantes de calcio, los derivados de la cumarina y la heparina. Los quelantes de calcio, obviamente, ya hablamos de que el calcio en una concentración, digamos, baja, sí puede alterar la coagulación. Sin embargo, la coagulación se puede prevenir in vitro si se elimina el calcio de la sangre circulante mediante la adición de sustancias como los oxalatos, que forman compuestos insolubles de calcio, o con el uso de agentes quelantes de calcio. Por eso es importante los quelantes de calcio. Los derivados de la cumarina, como el licumarol y la warfarina, son anticoagulantes selectivos. Estos compuestos inhiben la reacción de vitamina K en su forma activa, ¿no? Lo que altera la síntesis de los factores 2, 7, 9 y 10, que son los factores dependientes de la vitamina K. Sin embargo, los derivados de la cumarina se administran cuando es necesario revertir con rapidez el efecto anticoagulante. Una lesión de este tipo surge cuando la enteroidesis sanguínea, cuando la sangre se extrae a través del vaso del paciente. En este caso tenemos que usar la heparina, por ejemplo. Es el anticoagulante de dilución en estos casos, debido a que su efecto se neutraliza por rapidez con la protamina. Y los factores que producen fibrinolisis tenemos la plasmina y la estreptosinasa y la estreptosinasa. La plasmina, es un nombre que se llama la fibrinolisis, es el factor fibrinolítico principal que se sintetiza a partir de una glucoproteína circulante que se nombra plasminógeno. La plasmina lisa tanto la fibrina como el fibrinógeno. Hay los activadores exógenos de la plasmina que incluyen a las enzimas bacterianas estreptosinasa y estafilosinasa. Estas se utilizan en tratamiento del infarto miocardio. Solamente es lo que menciona la literatura, pero realmente se usa algo más moderno, ¿no? Pero, bueno. Y en fase temprana, y se para los coágulos. También tenemos el factor activador tisular de plasminógeno, o TPA, que existe en las células centrales. En su ausencia ocurre una deposición espontánea extrema de fibrina. También se presentan defectos de crecimiento y fertilidad, mencionan, cuando hay ICF. Esto que la plasmina no solo dice los coágulos, sino que participa en la motilidad celular y la ovulación, ¿no? Como ya lo van a ver cuando se trate el tema de embarazo y fertilidad. La adrenalina estimula las células individuales para secretar el TPA. En el caso de muertes violentas, se libera gran cantidad de adrenalina hacia la sangre y eso produce una reversión rápida de TPA a partir de células individuales y induce fibrinolysis masiva. Es por ello que en la sangre permanece fluida y no coagula incluso después de la muerte. Una observación con relevancia forense, cuando ven medicina legal ustedes. La eficiencia catalítica del TPA se incrementa varias cientos de veces cuando se une a la fibrina. Esto constituye un ejemplo de autoinactivación que la fibrina desencadena en forma directa su propia degradación. El TPA del humano se produce mediante técnicas de DNA recombinante, por eso que tienen otro ejemplo de fibrilisis, otro factor. Otro estudiador de la primera es la plasmina y la trombina. Sin embargo, los productos de acción del fibrinogen inhiben la actividad de la trombina. Por lo tanto, existe una retrodimensión negativa que controla la generación de plasmina. La plasmina también se activa por efecto de la calicrina y el factor 2 activado, que vuelven ahí. Es interesante señalar que la fibrinolisis se inicia por medio de los mismos factores que desencadenan la coagulación, calicrina y factor 2 activado, o que participan en las fases finales de la coagulación, trombina y fibrinógeno. Los mecanismos prohemostáticos se refieren a ya inhibidores de la fibrinolisis, ¿no? Que inhibidor el activador de plasminógeno, la anticoagulina alfa 2 y el ácido gamma aminocaproico. Y los niveles de exógeno de fibrinolisis incluyen estos productos, entonces. El ácido gamma aminocaproico, por ejemplo,
que utilizan los dentistas, podría tópica, papel, la cuestión de pesas dentales, ¿no? Para que, ¿no? Entre los inhibidores endógenos se encuentran los inhibidores del activador de plasminógeno, que impiden la activación de la plasmina, así como la antiplasmina alfa 2, que causan inhibición directa de la plasmina. Durante la coagulación, recordemos que las células de fibrilina se unen a los activadores de plasminógeno, como el TPA, y también a los inhibidores del activador de plasminógeno, como la antiplasmina alfa 2. ¿No? De ahí que existen sustancias fibrinolíticas y antifibrinéticas dentro del trombo. Y ya para acabar, la prueba para los trombosis plaquetarios, que lo vamos a tocar brevemente, ¿no? Que es la prueba del torniquete, que pues, se tiene en la mayor parte de los casos de trombocitopenia, 20 peticas en centímetros de diámetro, no se puede aplicarla con una insuflación, con un manguito de 5 manómetros, por ejemplo. Tiempo de sangrado, que se provoca en la trombocitopenia, la presión del cuadro, que se provoca en la tromboastenia, el tiempo de coagulación de la sangre, que pone a prueba la vía intrínseca y común, de 5 a 11 minutos de valor. Muy sensible, se prolonga solo en caso grave de coagulación. Sirve para evaluar la terapia con heparina, tiempo de plastina, que evalúa la vía intrínseca y común. Tiempo de potrombina, que evalúa las vías intrínseca y común, el tiempo de trombina, que valora la vía común y permite estimar las contracciones de fibrina. Bueno, señores, eso sería todo. Muchas gracias por su atención virtual.